Could you tell us how many people you killed? About 36 people. You can't imagine what people have told me when they hired me to go and kill a person for them. After I get paid, they told me, you know what, Martinez? I feel a weight has lifted from my heart. El hombre que acabas de escuchar es considerado por muchos como el sicario más brutal que operó en los Estados Unidos. Y ese título lo ganó derramando sangre a lo largo de 12 estados desde la década del 80 y hasta el 2013. Más de 30 años al servicio de la muerte y la tortura le valieron un lugar de privilegio en el negocio del narcotráfico y el cobro de deudas. Su nombre es José Manuel Martínez, pero lo conocen como el Mano Negra, un apodo apropiado teniendo en cuenta que sus extremidades son herramientas usadas para hacer el mal. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a analizar su larga y violenta carrera, los métodos grotescos que empleaba con sus víctimas y cuál fue el error fatal que lo terminó condenando. I tell them, yeah, you got me so wild, motherfucker. Charge me for murder, I don't give a fuck, okay? I know I'm going to go to electric chair. I don't give a fuck if I die tomorrow. José Manuel Martínez nació en Fresno, California, en el año 1962. Si bien se desconoce exactamente la fecha en que llegó al mundo, sí es posible identificar el contexto en el que pasó sus primeros años de vida. Él creció entre los pequeños pueblos agrícolas que se ubican en el Valle Central de California, lugar donde suelen trabajar inmigrantes latinoamericanos indocumentados. Pero no pasó demasiado tiempo hasta que regresó a la tierra natal de sus padres, México. Más precisamente a Cozalá, Sinaloa, zona de narcotraficantes y sicarios dispuestos a matar a cambio de unos pocos pesos. En ese universo, José Manuel Martínez tuvo sus primeros contactos con la delincuencia. Con el tiempo la familia volvió a Estados Unidos, pero el niño ya tenía 11 años y había conocido el trabajo duro y los vicios callejeros como el alcohol, el tabaco y la marihuana. De regreso a la tierra del tío Sam, su vida dio un giro de 180 grados cuando su madre decidió divorciarse de su padre biológico, a quien nunca más volvió a ver. Al cabo de unos meses, la mujer llevó a casa a su nueva pareja, Pedro Fernández, un bandido y traficante que se transformó no solo en la figura paterna, sino en el mentor criminal de José Manuel Martínez. Desde ese momento, el joven se adentró cada vez más en el negocio del narcotráfico. Primero con el narcomenudeo, pero pronto descubrió que las mejores ganancias estaban en el cobro de deudas a vendedores y consumidores que no pagaron el dinero correspondiente a los cárteles. Su camino a transformarse en un peligroso asesino ya estaba pavimentado, pero el empujón definitivo llegó junto con una salvaje tragedia familiar que marcó a fuego a el Mano Negra. I wasn't born a criminal. My stepdad got busted on 78. Okay, I started selling drugs and I was 16 years old. I was a father by the time I was 16. At that time, that's when my sister got murdered. En el año 1978, justo cuando su padrastro estaba tras las rejas cumpliendo una condena por trasiego de cocaína y marihuana, la hermana mayor de José Manuel Martínez le pidió un aventón en automóvil. Ella se llamaba Cecilia y había planeado tener una cita con un amigo en Indio, una ciudad ubicada en el condado de Riverside, California. El muchacho aceptó ya que era una buena oportunidad de viajar por la ruta y cuidar a su hermana. Al llegar, la dirección indicada era una pequeña casa en las afueras. Él no se sintió cómodo ingresando, por lo que dejó a Cecilia y se quedó algunas horas afuera aguardando, por si acaso era necesario llevarla de vuelta a casa. Ella le indicó que volvería por su cuenta, por lo que José Manuel Martínez emprendió el regreso. Esa fue la última vez que vio a su hermana con vida. Cecilia había desaparecido de la faz de la tierra. Pasaron meses y no hubo noticias de la muchacha ni de los jóvenes que pasaron aquella tarde con ella. La familia Martínez estaba desesperada
Sabían que cada día que pasaba disminuía considerablemente las chances de volver a ver con vida a la chica. Finalmente, la pesadilla tuvo el peor desenlace posible. La policía primero encontró un auto abandonado. Luego descubrieron un cadáver. Era la muchacha extraviada, quien tenía marcas de haber sido abusada, violada y luego asfixiada con brutalidad. Fue un crimen horripilante cometido por asesinos anónimos que desaparecieron de inmediato. Esto tuvo un impacto enorme en la mente de José Manuel Martínez, quien desde ese momento abandonó cualquier rasgo de compasión y se transformó en una máquina de matar, movilizada por el odio y con una determinación absolutamente imparable. I made a statement because I was the last one who saw her. I didn't want to give the full explanation because I want to get them. I didn't want the cops to find them. I want to find them myself. Durante sus años como traficante ayudando a su padrastro, José Manuel Martínez había visto la violencia de cerca. Golpizas, torturas, peleas. Pero hasta ese momento matar jamás había sido una opción. Esta vez era diferente. La furia que sentía por los violadores de su hermana era demasiada. Solo podía descargarse acribillando a los responsables de ese brutal ataque. Con ayuda de amigos y familiares logró recolectar información sobre los culpables, pero no se la entregó a la policía. En la cabeza de Martínez había solo una manera de ponerle cierre definitivo a ese hecho traumático. Tenía que ser él mismo quien impartiera justicia y de la peor manera posible. En ese momento recibió el rumor de que algunos de los involucrados estaban ocultándose en una pequeña casa en las afueras de California. José tomó 2 pistolas y junto a un amigo se dirigieron al lugar. Él estaba listo para convertirse de una vez y para siempre en el Mano Negra. We went to this little house. We broke in there and we found one. I shot him. There was a dish next to the house and I buried them. Why would they have proper burial? F them. Let the worm eat them. En esa pequeña casa no solo se concretó la venganza, sino que comenzó la segunda faceta en la vida de Martínez. Ahora que había derramado sangre, era una persona nueva que se sabía capaz de cualquier cosa con tal de proteger a su familia. Un factor fundamental fue que, tal como acabamos de escuchar, luego de asesinar al violador, el adolescente simplemente arrojó su cuerpo sin vida a una zanja para dejar que fuera comido por los gusanos. No se tomó el trabajo de ocultarlo cuidadosamente ni de desaparecer los restos para que no fueran encontrados por la policía. Pasaron las semanas y el crimen no tuvo repercusión. En ese momento, José Manuel Martínez descubrió una tenebrosa verdad. Matar y salirse con la suya no era algo difícil, más bien todo lo contrario. El problema era tener las agallas de pararse frente a una persona y volarle los sesos. Pero Martínez había demostrado en aquella pequeña casa tener la sangre fría necesaria para hacerlo. Lo increíble es que el salvajismo se escondía tras una máscara de amabilidad que el Mano Negra mantuvo hasta el final de su carrera. Before I ever met him, I talked to a lot of police officers, homicide detectives, murder detectives, who had dealt with him. And they all said the same thing, which is, when you meet him, he is the most charming person you will ever meet. El primer derramamiento de sangre perpetrado por Martínez fue puramente personal, pero pronto se corrió la voz de que el joven era despiadado y que por la justa remuneración era capaz de realizar cualquier tipo de trabajo, incluso los más desagradables. Ahora adelantemos el almanaque para ir de 1978 a la mañana del 21 de octubre de 1980. En esa jornada, Martínez esperaba sentado en silencio dentro de un automóvil aparcado frente a una residencia. Pocos minutos antes del amanecer, salieron de esa casa David Bedoya y su mujer, quienes se subieron a su vehículo y partieron rumbo a su trabajo como recolectores en los campos de uvas.
Martínez giró la llave de su coche y aceleró con cuidado de no ser descubierto. Por un largo rato siguió a quien sería su próxima presa de cerca, pero a la suficiente distancia para no llamar la atención. De a poco el cielo matutino cambiaba de colores a medida que se acercaba la media mañana. Cuando ambos vehículos estaban a pocas cuadras del campo de uvas, Martínez se adelantó para colocarse junto al automóvil de los Bedoya. En ese momento extrajo una pistola calibre .22 milímetros y ejecutó 4 disparos, 2 de los cuales dieron de lleno en la cabeza del conductor. El carro empezó a perder el control y terminó estrellándose a un costado de la autopista, enterrándose entre plantas y alambrados. David Bedoya estaba muerto. Su sangre regaba los viñedos que había ido a cosechar. Pese a la complejidad, el operativo no fue planeado durante semanas, más bien todo lo contrario. Martínez aceptó eliminar al objetivo esa misma jornada pocas horas antes de aparcar su vehículo frente a la residencia de los Bedoya. Ese día estaba fumando marihuana con un amigo cuando de repente el acompañante de El Mano Negra se puso serio. Le contó que su hermana había sido violada y que buscaba cobrar venganza. El responsable era un tal David Bedoya, un trabajador jornalero que vivía junto a su esposa. Martínez le dijo que a cambio de $500 podía dar por muerto al agresor. Ese fue el primero de varios crímenes a cambio de pequeñas cantidades de dinero, hasta que en 1982 Martínez conoció a un misterioso sujeto que se identificó como Señor X. Mr. X was involved in the moving of large amounts of narcotics, drugs from Mexico through California and to points beyond. And Mr. X, gave Mr. Martinez numerous jobs killing people. Los investigadores de la infame carrera de El Mano Negra sospechan que el Señor X podría haber sido un nexo con el Cártel de Guadalajara, fundado por Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo a finales de los años 70. En aquella época ese frente era la principal fuerza delictiva mexicana, con redes que se extendían mucho más allá de los límites del país. Si bien Martínez jamás confirmó qué organización fue la que le encomendaba sus sangrientos crímenes, lo cierto es que durante la década de los años 80, El Mano Negra se transformó en uno de los sicarios más brutales y requeridos de todo Estados Unidos. No había trabajo muy difícil o víctima inocente. El criminal no conocía misericordia ni excusas. Solo cumplía con las órdenes al pie de la letra. No todos los operativos en los que participaba Martínez estaban relacionados con el homicidio, al menos no inicialmente. Su rol era ser un cobrador. La última persona que querrías ver en tu puerta cuando te retrasas con los pagos referidos al consumo o a la venta de estupefacientes. I give you the drugs, you sell the drugs, you give some of the money back to me, right? But if you take the drugs and you don't give the money back to me, we have a problem. Then Jose Martinez would go and collect that money. El Mano Negra tenía que aplicar la presión y la brutalidad necesaria para que la persona entendiera que tenía solo 2 opciones: entregar la suma requerida de inmediato o terminar en una zanja con 2 balazos en la cabeza. Martínez era eficiente y rápido, lo cual él mismo atribuye a su capacidad para cambiar de aspecto amable a amenazante en pocos segundos. Los deudores caían de rodillas suplicando piedad, ante lo que el asesino y cobrador respondía: «Para mí vales lo mismo, vivo o muerto. Paga en 2 horas o voy a volver para matarte». Por lo general, las víctimas terminaban entregando la suma pautada. Por supuesto, había excepciones. En muchas ocasiones los deudores trataban de escapar, en cuyo caso el Mano Negra iba tras de ellos para acribillarlos. Su método era simple para evitar llamar la atención. 2 balazos a la cabeza y luego los restos del fallecido eran movidos a una zona alejada donde no pudieran ser encontrados de inmediato.
Ese tiempo de degradación del cadáver era fundamental para que la policía tuviera menos indicios a la hora de realizar sus investigaciones. De esa forma, Martínez pasó casi 20 años cometiendo al menos 2 decenas de homicidios relacionados al tráfico de drogas entre México y los Estados Unidos. La experiencia lo transformó en una bestia implacable que siempre completaba sus encargos. En noviembre de 2006, el sicario fue partícipe de un golpe que marcó para siempre su vida. Por orden de sus superiores en México, Martínez voló a Florida para encargarse de un joven de 20 años llamado Javier Huerta, acusado de robar aproximadamente $170,000 resultantes de la venta de 10 kilogramos de cocaína. Más que suficiente para justificar el brutal asesinato de cualquier persona, al menos a los ojos de un sicario inmisericorde como Martínez. Para ese trabajo, el Mano Negra optó por usar una estrategia particular. Se hizo pasar por un potencial cliente de su próxima víctima. I called Javier Huerta. They told me that you're a Missouri worker and I want you to come so you can give me an estimate price on my house. They got in. I locked the door. When I turned out, I had my guns out. Motherfucker hit the floor, motherfucker. And this is good one I tell you. You stole 10 kilos from cocaine from me. He said, no, it wasn't me. You're lying. A la presunta reunión laboral acudieron Huerta y un amigo que se encontraron cara a cara con la faceta más violenta de El Mano Negra. Utilizando las técnicas aprendidas en más de 20 años de oficio al servicio del narcotráfico, Martínez golpeó y torturó a los jóvenes para obtener una respuesta clara sobre dónde habían escondido el dinero. Después de un buen rato de preguntas sin respuesta, el sicario pasó al siguiente nivel. Le relató a su prisionero cómo lo había vigilado durante días, narrando con extremo detalle el restaurante que había visitado y el horario en que su hogar estaba completamente a solas. Le describió también el vestido que usó su esposa para ir a trabajar y cómo estaba compuesto el grupo de amigas escolares de la hija pequeña de Huerta. El joven de 20 años estaba paralizado. Tenía frente a sus ojos a un asesino despiadado que conocía la rutina de sus seres queridos. You don't get my money in 30 minutes. I'm gonna call my friend that is outside your house and he's gonna shoot your family. You got your money. I got my money, okay. But another guy told me, kill him. I told him, because you're not my boss or I don't even know you, I'm gonna charge you $10,000 for each one. Okay, I don't care, I pay. El joven Huerta le describió a la perfección el lugar exacto donde había escondido más de $150,000. Estaban en el jardín de una casa. Pero la información no fue suficiente para salvar su vida. El sicario recibió la orden de matarlos con 4 disparos a cada uno. Luego ató las manos de las víctimas con precintos y subió los cuerpos sin vida a la parte trasera de una camioneta. Condujo toda la tarde hasta llegar a un parque nacional que se encuentra a las afueras de Florida. Martínez se fumó un paquete de cigarrillos durante el viaje, relajándose luego de otra jornada laboral más en su tormentosa vida de sicario. Una vez que se encontraba lo suficientemente resguardado por la naturaleza, desechó la camioneta con Huerta y su socio adentro. Luego, utilizando un vehículo de escape que había aparcado cerca, el sicario huyó hasta el estado de Alabama, donde se reencontró con su hija. No era un día más, era el cumpleaños de su primera nieta, y tenía que quitar de su mente la imagen del joven de 20 años acribillado en Florida para no levantar sospechas y que nadie descubriera lo que acababa de hacer. La idea de El Mano Negra era usar el dinero que le pagaron sus superiores para comprar regalos y hacer de esa jornada algo especial. Y así fue, con los brazos aún doloridos por trasladar los cadáveres, llevó a la niña a la juguetería. I will do anything for my family. I mean anything, my life. Whatever they want, I give them, okay? When I met my granddaughter, my daughter told me, Father, today is her birthday. I said, wow, man.
I got her. I took her to Toys R Us. Okay? Where a kid can be a kid. De acuerdo con el propio Martínez, la edad y la vida familiar comenzaron a hacer mella en su instinto asesino. Si bien tenía la sangre de docenas de inocentes en sus manos, el hombre temía por su seguridad cada vez que salía a hacer un trabajo. Su plan era retirarse de a poco, aceptando cada vez menos golpes e ir cimentando el camino hacia una suerte de jubilación. Algo extraño, pero no imposible en la vida de los asesinos. Sin embargo, escapar del halo de destrucción que este hombre dejó tras de sí no iba a ser tan fácil. Mientras Martínez paseaba con su nieta en Alabama, la policía de Florida descubrió la camioneta con el cuerpo de Huerta y su socio. De inmediato entendieron que se trataba de una ejecución narco, tanto por los golpes en el cuerpo como por la precisión de los disparos. 2 en la cabeza de cada víctima. Entre la suciedad y el desorden del interior del vehículo había algo que interesó muchísimo a los detectives y que se transformó en una pieza fundamental para este grotesco rompecabezas. Dentro de una lata de gaseosa a medio tomar, los policías descubrieron una colilla de cigarrillo. El material fue enviado al laboratorio, pero al estar la víctima ligada posiblemente al crimen organizado, el análisis no fue una prioridad. Se tardaron meses en concretar la prueba, y los resultados recién fueron relevantes al cabo de varios años. Los tiempos de la policía no siempre son ideales y la justicia para las víctimas tarda en llegar. En febrero de 2013 ocurrió algo fundamental. Martínez buscaba información sobre la pareja de su hija, Jaime Romero, para evaluar si era un buen sujeto. Se contactó en secreto con un colega de su yerno, José Ruiz, quien sin conocer el parentesco habló mal de la novia de Romero, la hija de El Mano Negra. Era una ofensa que el sicario no iba a dejar pasar. Do you think you would have retired? No. Okay. No. Once a thief, always a thief. They say once a gangster, always a gangster. Once a killer, always a killer. You think? Sí. El 4 de marzo de 2013 arregló un encuentro con su yerno, Jaime Romero, y el compañero José Ruiz. Al llegar al Bosque Nacional Bankhead, Martínez primero le voló la cabeza de un disparo a quien insultó a su hija. Al mismo tiempo le advirtió a Romero que se mantuviera callado si no quería causar problemas, aunque las dificultades eran inevitables. A los pocos días la policía encontró el cuerpo y fue el yerno de El Mano Negra quien fue apresado y responsabilizado por la muerte. Ahora es momento de regresar a la colilla del cigarrillo abandonada en 2006. En simultáneo a estos hechos, el laboratorio por fin concretó los estudios y reveló que el material genético correspondía a un hombre que había pasado por múltiples prisiones: José Manuel Martínez. Pero aún quedaba un giro más en esta historia. El 16 de abril de 2013 la policía tocó a la puerta de El Mano Negra, quien supuso que lo buscaban por el asesinato de Ruiz. Escapó a pie y fue apresado de inmediato. Ya en la comisaría el sicario empezó a relatar los crímenes que cometió a lo largo de su vida. Pronto la información fue cruzada y el examen genético indicó que todo lo que estaba contando era cierto. Tenían en sus manos al asesino a sueldo más importante de Estados Unidos. El juicio de Martínez se retrasó muchos años debido al volumen de evidencia y a la dificultad de desenterrar viejos casos de los años 80 y 90. Finalmente, el jueves 13 de junio de 2019, fue sentenciado a cumplir 2 condenas perpetuas consecutivas. Desde entonces, El Mano Negra pasa sus días tras las rejas en la unidad penitenciaria de Victorville, California, acompañado solo por el recuerdo de sus víctimas.
una jornada típica en la vida de un sicario del cártel Jalisco Nueva Generación se ve así: disparos, gritos y el peligro constante de morir. Al ingresar a estas organizaciones, los narcos aceptan el riesgo de ser asesinados por la policía o por la competencia. Es el precio a pagar por ser un delincuente que gana miles de dólares de manera ilícita. En esta nueva entrega de Militarmente, te proponemos ingresar al mundo del crimen organizado para conocer a fondo cómo son las vidas y muertes de estos operadores. Desde sus comienzos como vendedores y pistoleros hasta el momento en que llega el punto final de sus carreras, tal vez dentro de un ataúd o una cárcel. Prepárate para un video impactante que te pondrá en los zapatos de estos salvajes desde la comodidad de tu hogar. Comencemos. Los cárteles mexicanos son bestias gigantescas que están en constante expansión, guerreando con la competencia y con las fuerzas de seguridad. No tienen reparo en derramar sangre de inocentes o sacrificar las vidas de soldados propios, con tal de conquistar una nueva plaza para la producción y venta de narcóticos. Grupos como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación suelen operar a través de una estructura que requiere de diversas personas cubriendo diferentes roles. Entre los más destacados se encuentran los jefes de plaza, es decir, líderes regionales que están a cargo de manejar las transacciones dentro de los límites de un municipio o incluso de un estado. A su servicio tienen a varios individuos que obedecen sus órdenes, siendo los más abundantes y conocidos los sicarios, esas personas contratadas para librar guerras callejeras contra otros criminales. Escuchemos el testimonio de un soldado urbano perteneciente a la pandilla Florencia 13, la cual tiene lazos en ambas orillas del río Bravo. Todos somos guerreros, ¿verdad? En el barrio le brinca pura gente que es de una arre, ¿va? No cualquiera le entra al barrio, bro. Para entender más a fondo las formas en las que el fenómeno del sicariato opera en México, un grupo de investigadores se dio a la tarea de profundizar en la historia y psicología de esos operadores que día a día convierten el país en un infierno. Como resultado se pudieron identificar al menos 4 tipos de asesinos narco: el antisocial, el antipático, el sádico y el marginal. Sobre este último se detalla que suele provenir de zonas de alto grado de marginación social y con pocas oportunidades de trabajo. Los jefes de plaza van a esos lugares a reclutar jóvenes con grandes aspiraciones, prometiéndoles riqueza, mujeres, lujo y, lo más importante de todo, respeto callejero. Pero esa es una vana ilusión. Al cabo de unas semanas, esos muchachos serán instruidos en el arte de disparar una pistola o un rifle de asalto para combatir contra la competencia y probablemente morir por las ganancias de un capo al que nunca conocerán en persona. Cuando los cárteles lanzan video amenazas y muestran a decenas de hombres con equipo táctico y sosteniendo plataformas de grado militar, solemos comparar su presencia a la de un ejército regular. Esa línea de pensamiento es más que válida. Los grupos delictivos narco incluso cuentan con campos de entrenamiento donde los reclutas se transforman en hábiles pistoleros. Ten en cuenta que los infames profesores de esos lugares deben transformar a adolescentes adictos en tropas capaces de llevar a cabo una guerra urbana brutal contra otros narcotraficantes. Desde el momento en que los jóvenes ingresan a una de estas organizaciones, todo su entorno gira alrededor de la violencia y la deshumanización. No solo es importante que sepa disparar y apuntar correctamente, sino también dejar atrás cualquier rastro de compasión. ¿De qué otra manera podría lograr que un joven termine descuartizando o fusilando a otra persona sin sentir el más mínimo remordimiento? ¿Las armas que estamos viendo alguna vez o no se dio el caso? Sí, carnal, cuando es necesario, cuando llegan, pues, que acá, a ver, acá, pues, se saca lo necesario y se usa lo que se tenga que usar, bro, ¿verdad?
En este aspecto entra en juego la alienación y el consumo de estupefacientes que suelen ser proporcionados por los propios capos para mantener a sus tropas adictas y dependientes de su generosidad. Por un lado, los sicarios pueden pasar largas temporadas aislados, lejos de sus familias y amigos, preparando ataques, emboscadas u operaciones de traslado que requieren de un gran nivel de logística. En zonas particulares de México, la geografía demanda sacrificios incluso mayores. En la región serrana o en las afueras de Chiapas, muchos asesinos deben pasar semanas enteras en la naturaleza salvaje, viviendo junto a sus compañeros. Allí esos pistoleros viven su propio Vietnam, despertando cada mañana con el peligro de ser capturados por la ley o, si tienen mala suerte, por el enemigo. Saben que esta última opción es la peor, ya que tendrán una muerte lenta y dolorosa que incluirá tormentos y golpizas. También humillaciones que serán registradas en video para emplearlas luego como propaganda. Es comprensible que luego de esas experiencias extremas y traumáticas, estos hombres pierdan todo sentido de la moral y sean capaces de cometer algunos de los crímenes más atroces. Desde la matanza de decenas de inocentes migrantes que terminan en una fosa común, a la de niñas y mujeres por simple capricho. Dentro de los cárteles pocas cosas son consideradas excesivas. Cualquier método de tortura o ejecución tiene carta blanca, siempre y cuando sea efectivo. Antes te mencionamos la relevancia del consumo de drogas y no es un factor para nada menor. Todos los sicarios de los grupos criminales más importantes usan estupefacientes, ya sea marihuana, cocaína o incluso sustancias más poderosas de origen sintético. Este efecto les permite sobrellevar una vida llena de carencias y brutalidad, donde cada mañana podría ser la última. Claro, esta política puede variar entre organizaciones. De acuerdo con el cártel Jalisco Nueva Generación, ellos buscan un perfil totalmente distinto. De Jalisco, ¿puedo utilizar drogas, alcohol? ¿Puedo tener algún tipo de...? No, lo que piden es que seas dependencia? lo más tranquilo del mundo. No, al contrario. No quieren personas que sean así, ¿no? No. Tiene que estar limpio, Sí, por así no, decirlo. pues sí, o sea, que mínimo sepas lo que estás haciendo. Volvamos a hablar brevemente de los estudios realizados sobre la composición de estos grupos sicariales aztecas. El trabajo de los investigadores señala que, por lo general, los padres de estas personas estaban envueltos en actividades relacionadas con las drogas, lo que posteriormente llevó a sus hijos a involucrarse en los mismos negocios. Los sicarios marginales son identificados como individuos agresivos e impulsivos, pero también pueden sentir culpa. Realizar sus primeras acciones ilegales les suele generar ansiedad, ya que comienzan a una corta edad. Hay casos registrados de niños de apenas 14 años que perpetraron sus asesinatos iniciáticos aún estando en la escuela. En simultáneo se profundiza el consumo de marihuana y cocaína, un cóctel peligroso que da como resultado mentes diseñadas para la violencia. Los cárteles suelen apuntar a reclutas menores de edad por varios motivos. En primer lugar, son fáciles de manipular y convencer mediante promesas vacías. Un niño es propenso a creer las palabras de un jefe de plaza cuando éste le asegura que tendrá su propia camioneta, su hogar lujoso y armas por doquier. En otros casos, los capos narcos se aprovechan de infancias huérfanas, sin padres ni madres presentes. Se transforman en una figura de autoridad y respeto, ganando la admiración y obediencia de los jóvenes. Lo que escucharás a continuación es la voz de un líder del CJNG describiendo los diferentes pagos que se realizan a los nuevos ingresantes. ¿Un sueldo mensual o cómo funciona? No, ganas semanalmente. ¿Vale? Semanalmente puedes ganar desde los 3,000 hasta los 7,000, 8,000 pesos, 5,000 pesos. Mucha pasta. Sí. Pues son 20,000 mensuales si es cada semana. Así es. ¿Y esto justo cuando entras? Sí, cuando entras es lo que te dan. Ya ahí como vayas viendo el trabajo, como te vayas desarrollando, es como empiezan a pagarte. Como te anticipamos, esos sueños de transformarse en Tony Montana suelen ser meras fantasías que jamás se cumplen. Por otra parte, los niños y adolescentes son una presa deseable para el sicariato,
ya que no pueden ser procesados penalmente de la misma manera que un adulto. Ingresan al sistema, reciben una reprimenda, pasan una temporada en una correccional y regresan a la calle al cabo de pocas semanas, listos para tomar el rifle y continuar con la masacre. En 2015, la detención de una célula narco integrada solo por niños reavivó la polémica sobre qué hacer con los menores involucrados en hechos delictivos. Sus familiares denunciaron la violación de sus derechos, pero la realidad indica que su participación en robos es cada vez más frecuente. En aquel entonces, en la capital mexicana, 3 chicos de 9, 11 y 13 años fueron apresados. Según el gobierno, integraban una banda de al menos 10 menores acusados de hurto y asesinato. En su poder tenían un arma de fuego, 2 cuchillos y pertenencias de una de sus víctimas. No se trató de casos aislados, sino más bien de un síntoma en crecimiento que ha preocupado a todo el país desde el inicio de la guerra contra el narco en 2006. Estos elementos suelen ocupar los rangos más inferiores de los grupos delictivos, por lo que pueden ser prescindibles dentro de la organización. Uno de los puestos iniciales es el de halcón, el cual implica pasar largas jornadas en la calle recolectando información sobre la policía y el enemigo. El halconeo es una actividad peligrosa, ya que para realizarla debes estar totalmente expuesto, paseando por zonas controladas por rivales, quienes de descubrir tus planes de seguro te ejecutarán de una forma dolorosa. Podríamos decir que los halcones son el eslabón más débil en la cadena alimenticia del crimen organizado. Es por eso que muchos de los fallecimientos reportados corresponden a jóvenes que realizaban ese tipo de actividades. Ahora supongamos que un espía narco destaca por su inteligencia y brutalidad, por lo que es ascendido a pistolero o sicario. ¿Eso significa que ahora es apreciado por su jefe y sus pares? Absolutamente no. A nadie le importa realmente si mueren llenos de plomo o se desangran en una zona rural esperando ayuda de sus compañeros. Son simples peones en un juego mucho más grande. Debido a esto, son entregados a las autoridades o incluso a grupos rivales si es necesario, o por el simple hecho de no cumplir con los encargos que se les piden. Sin embargo, el trabajo también documenta que hay casos en los que un sicario marginal puede acceder a puestos más altos dentro del cártel luego de demostrar que es un asesino valioso y que está dispuesto a todo por ganar las plazas. Entregan su vida en escenas como las del siguiente archivo: un enfrentamiento entre pistoleros de Sinaloa y Jalisco en Zacatecas. ¡Ahora, güey! Por ahí está, no, abajo. Agua, sácame de agua. Agua más con el de agua. Ya está. En un documento titulado Perfil del sicario en México, escrito por Arcelia Ruiz junto con otros 3 investigadores, destaca que las prioridades de los asesinos marginales suelen estar relacionados con su familia y comunidad mediante un marcado respeto por la autoridad y el seguimiento de costumbres. Conforme se van involucrando en las actividades del grupo criminal, dichos principios se sostienen, pero ahora en referencia a los líderes y a la organización delictiva en general. A medida que se introducen en los grupos delincuenciales, valores como la fuerza y el hedonismo se vuelven centrales. Quien tiene armas y vicios es quien merece respeto y admiración. El mundo narco mexicano no es tan sencillo como solemos pensar. No todos los sicarios, ladrones y traficantes son integrantes de un grupo de gran tamaño como los antes mencionados Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación. Dentro de ese ecosistema, las pandillas regionales tienen una importancia fundamental y son la célula más pequeña de la bestia del delito organizado. Dentro de estas, las bandas delictivas juveniles desempeñan un papel crucial en el panorama de la seguridad local, el cual ha ido evolucionando y ganando mayor relevancia en los últimos años. Los expertos señalan que estas pandillas están trabajando cada vez más con las grandes organizaciones narcotraficantes, pero usando un modelo operativo distinto. A continuación conoceremos una de las tantas agrupaciones que existen en suelo azteca.
pandilla de aquí se llama NT, pero hay varias pandillas así en la colonia de San Andrés, pues están Rosa Navarro, los de Cantarranas, hay varias pandillas pues, pero aquí donde estás aquí pues es San Andrés, es NT, carnal. Como detalle fundamental, cabe destacar la juventud de sus integrantes. Son tan solo niños, pero ya todos hablan sobre un futuro en el negocio y lo que implica ser un integrante activo de estas organizaciones. A menudo estos frentes son referidos como pandillas callejeras y por lo general controlan un territorio local para la extorsión y narcomenudeo. Ya sea un barrio, un municipio o una región, son el nexo entre los capos, que suelen estar en grandes urbanizaciones y en plazas más alejadas pero igual de importantes. Esos operadores se involucran en actividades menos rentables que las de los grupos criminales más grandes y sofisticados, los cuales se centran en la distribución de drogas a gran escala y el tráfico de armas. En cambio, las pandillas suelen apelar al robo, la venta de artículos ilegales, el manejo de la prostitución y, en algunos casos, el huachicol, es decir, el hurto y comercialización en el mercado negro de gasoil. Algunos integrantes de estas facciones incluso afirman que su subsistencia no tiene nada que ver con negocios ilícitos. No, pues pues puedes trabajar, tener tu trabajo, cada quien se gana el peso a su manera, pues. No estás obligado a trabajar solo para la pandilla. Tú puedes tener tu trabajo, tu vida afuera. No, sí, pues de hecho el barrio no somos pues, más una ganga, de ahí somos un barrio, pues, ya los homeboys, pues sí, que se gana el peso con el sudor de la frente y todo. Hay muchos que yo trabajo en la construcción a veces, ¿sí? Y I don't give a fuck, buscando la manera de sacar la feria, la moneda, pues, ¿me entiendes? Mientras que la afiliación entre los pequeños grupos locales y los frentes más poderosos como el CJNG o CDS es frecuentemente débil, hay algunos ejemplos de asociaciones más profundas. Por ejemplo, cerca de la frontera sur de México, las famosas maras centroamericanas como la MS-13 han formado alianzas con algunas de las organizaciones narcotraficantes más importantes del continente. Los soldados de las facciones más pequeñas cumplen funciones específicas como la administración de las rutas de tráfico de personas utilizadas por los migrantes centroamericanos en su camino hacia Estados Unidos. En el otro extremo de México, no son las maras, sino las pandillas aztecas, con una fuerte presencia en las regiones fronterizas con la potencia norteamericana, las que ocupan este rol. Un ejemplo notorio fue la agrupación Barrio Azteca, oriunda de El Paso, Texas, la cual es la causante de gran parte del caos reinante en Juárez a partir de 2008. Esa facción fue introducida inicialmente al conflicto como un grupo de soldados aliados con La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. No obstante, debido a que la lucha duró varios años, las organizaciones locales se vieron debilitadas y Barrio Azteca creció hasta convertirse en un protagonista clave, así como un importante motor de la violencia. El caso en particular del grupo proveniente de Texas demuestra que la creciente importancia de las pandillas del crimen organizado mexicano está vinculada al círculo vicioso de los conflictos violentos. Las bandas callejeras son una fuente de mano de obra e ingresos para ayudar a los grupos más grandes a llevar a cabo una guerra prolongada. No obstante, una vez que se involucran, se convierten en hacedores brutales de violencia, potenciando el conflicto que precipitó su participación. La mayoría de estos grupos juveniles mantienen una distancia considerable frente a las organizaciones narcotraficantes más poderosas. En contraste, la participación de las pandillas callejeras más grandes en la lucha de los cárteles se convierte en un problema muy preocupante para la seguridad mexicana. Algunos de los programas más eficaces para paliar esa caótica situación han llegado en el marco de un plan de seguridad más amplio conocido como Todos Somos Juárez, el cual contó con un par de actividades dirigidas a los pandilleros locales. Muchas de ellas tenían como objetivo dotar a los lugareños con capacidades laborales comerciales y darles una alternativa a la vida criminal. En paralelo se dieron charlas explicando que por lo general los integrantes de estos grupos terminan muy mal, con una bala en la cabeza o una condena de varios años tras las rejas.
Si bien estos programas, estrictamente hablando, no caen bajo el ámbito de la política de seguridad, hay una lección importante que aprender al estudiar el papel de las bandas en Ciudad Juárez. La región se convirtió en la más violenta de México, gracias a la introducción de miles de pandilleros locales en el conflicto entre los cárteles de Juárez y Sinaloa. Eran sicarios pagos que provenían de sectores humildes. Nadie pensaba que fueran capaces de tal desastre, pero al combinar miles de pistoleros dispuestos a todo, el resultado fue dantesco. Más aún cuando son sujetos completamente convencidos de su misión. ¿Por qué queremos acá a alguien que no tenga gallas, que corra o a la última vez llega al desmadre, se arma la guerra y te dejan a ti solo, pues, peleando así? No. Eso no, ¿verdad? Tienes que tener a raza garantizado, ¿verdad? Que sean acá garantizados y que sí topen a la guerra. La vida de estos individuos es tan caótica como sangrienta. El dolor y la posibilidad de morir es un riesgo de todos los días, y una vez que el sicario logra incorporar esa idea en su mente, se transforma en una perfecta arma generadora de violencia. Más allá de los factores sociales y psicológicos que entran en juego, el gobierno de México tiene en claro que si quiere recuperar la paz perdida, debe eliminar por completo a esos elementos. You kill people in the organization, and that's how you escalate. That's how you advance. It's our status mobility system. In society, you have college, you have your job, you have civil servants. And that's your status mobility system. I mean, you're educated, you make more money, you move up in your position in society. In our society, the more people we kill, we advance. The more things we do for the Mexican Mafia, we advance. We gain our social status. Las dos primeras reglas que aceptan los miembros de la mítica mafia mexicana, también conocida como la M, son: un miembro no será un informante y un miembro no será un cobarde. Como es usual en estos grupos, la traición y el miedo son pecados imperdonables. El ex miembro René Enríquez, alias Boxer, rompió al menos una de esas temidas máximas en 2003, cuando se transformó en un testigo del FBI. Gracias a sus palabras, Estados Unidos conoció las actividades de un frente que supo mantenerse en un relativo anonimato para el público general. De esta manera, Boxer se convirtió en un traidor para sus antiguos compañeros y en un informante de lujo para los agentes federales. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos llevarte al misterioso y poco conocido mundo del crimen mexicano en territorio estadounidense. A partir de los impactantes testimonios de René Enríquez, conoceremos a una organización con más de 60 años de historia y múltiples delitos en su haber. Comencemos con este sangriento video. René Enríquez era el hijo más pequeño de una pareja de inmigrantes mexicanos que llegó a Cerritos, California, a mediados de los años 50. De pequeño, René era un destacado alumno, pero en 9º grado dejó la escuela y nunca volvió a retomar sus estudios. Su padre intentó enseñarle oficios, pero el joven prefería salir a cometer robos y destruir propiedades privadas con su amigo Johnny Mancillas. Su compañero tenía algunos años más y era integrante de una de las pandillas locales, conocida como Artesia 13. René también idolatraba a su hermano mayor, Mark, quien era miembro de la misma banda que Mancillas. Fue justamente él quien le dio el apodo de Boxer a Enríquez, un alias que utilizó a lo largo de su carrera criminal. Entre los 12 y los 13 años, el niño entró en contacto con sus grandes vicios, las drogas y la vida de pandilla. Su rutina era consumir marihuana o cocaína y salir a las calles a golpear transeúntes y robarles el poco dinero que traían. Por supuesto, esto trajo consigo encuentros cercanos con la justicia y con rivales. Así fue como el más pequeño de los Enríquez aprendió el oficio de ser un gángster mexicano en los Estados Unidos.
Pero antes de continuar con la biografía de este mafioso, es necesario conocer un poco sobre el desarrollo de la mítica AM. We're down here trying to find out a little bit about Mexican Mafia. Oh, I don't know nothing about it. Never heard of it? La M? Well, heard about it, but I don't know nothing about it. You think we'll be able to find anybody down here who talk to us about it? Nope. Respeto y silencio. Esas son las reglas y el joven entrevistado las conoce muy bien. Nadie habla de la organización, y menos aún con curiosos acompañados de policías que llegan al barrio buscando información. Si bien hoy en día las redes de influencia de este grupo se dispersan por varias regiones de Estados Unidos, sus orígenes no están en las calles, sino tras las rejas. La mafia mexicana fue formada en 1957 como una reunión de integrantes de 13 pandillas hispanas de diferentes barrios de Los Ángeles que se encontraban encarceladas en la institución Dewey en California. Los fundadores crearon este frente para proporcionar protección a los internos latinos por los ataques de otras pandillas intracarcelarias que tenían tendencias racistas o xenófobas. Lograr esa unión fue todo un desafío, ya que fuera de la prisión muchos de los reclusos eran enemigos mortales. La alianza fue posible gracias a Luis Flores, un referente del crimen callejero que pudo dejar de lado las rivalidades para conformar un solo grupo pandillero dentro de la institución Dewey. Se dice que el nombre Mafia Mexicana se eligió para mostrar una similitud entre el grupo y la clásica y conocida mafia italiana. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a referirse a ella como la M para evitar confusiones y tener una identidad propia. Inicialmente, Luis Flores reclutó a los miembros más violentos de las pandillas, ya que su intención era conformar una banda poderosa que causara temor en los rivales. De esa manera no solo podían proteger a los integrantes, sino que también lograban conquistar actividades ilegales como el tráfico de drogas, de bienes e incluso de armamento. Recuerda, todo esto ocurría dentro de los muros de un centro de reclusión. Así Flores logró construir un imperio criminal en el ámbito carcelario. Era cuestión de tiempo para que la organización extendiera sus redes al mundo exterior, pero más adelante veremos cómo se llevó a cabo ese proceso. Para 1961 la violencia en la cárcel Dewey se volvió tan salvaje que los administradores transfirieron algunos de los principales referentes al penal de San Quentin, con la esperanza de que la distancia disminuyera la brutalidad. Su táctica falló rotundamente. En lugar de achicarse, la mafia mexicana creció, incorporando otra prisión en su esfera de influencia. Uno de los grandes exponentes del grupo era Cheyenne Cadena, un mafioso de ascendencia latina que cayó preso por hurto y ataque armado. Cuenta la leyenda que al llegar a San Quentin, fue recibido por un interno negro de 1,95 m y más de 150 kilos. El afroamericano lo besó a la fuerza para establecer dominación desde el primer momento, una práctica muy frecuente en las prisiones norteamericanas. Cadena no estaba dispuesto a aceptar el rol de ser subyugado sexualmente, ni siquiera por un gigante carcelario. Al día siguiente, durante el recreo diario en el jardín interno del penal, el mexicano tomó un cuchillo casero y apuñaló a su rival hasta matarlo. Al momento del asesinato había más de 1000 reclusos presentes, pero ninguno se animó a testificar contra el autor. Esta fue la primera de muchas demostraciones de poder por parte de la M. A continuación veremos un archivo impactante, no apto para espectadores sensibles. Dadas las respectivas advertencias, viajemos hasta las cárceles californianas.
Las salvajes imágenes corresponden a un ataque efectuado por la M a uno de sus propios integrantes. Primero, un sicario se acerca a la víctima y da inicio a la agresión. Al cabo de unos segundos se suma un segundo hombre armado con un puñal. El resultado es grotesco. El motivo: el reo estaba a punto de testificar en contra de sus compañeros, rompiendo una regla básica de la organización. La mafia mexicana ganó muchísimo poder en todo el sistema penitenciario de California, dominando los negocios ilegales mediante la violencia. De a poco las actividades que ocurrían dentro de prisión fueron replicándose fuera. La venta de drogas y armamento robado se transformaron en fuentes de ingreso para los capos mexicanos. Otra forma de obtener dinero era cobrando derecho territorial a los vendedores de sustancias. No los echaban, pero les quitaban una porción de sus ganancias a cambio de no eliminarlos. Por supuesto, casi nadie se negaba a pagar ese monto. Este punto es un buen momento para regresar a la carrera criminal del protagonista de este video. A principios de la década del 80, a la corta edad de 19 años, Enríquez tuvo su primer encuentro con la M. En uno de sus tantos hurtos, el joven fue enviado a la prisión Dewell, donde fue contactado por la mafia mexicana para eliminar a un rival. No solo cumplió con creces el encargo, sino que al poco tiempo ejecutó a un segundo objetivo: un integrante de una pandilla de motociclistas conocida como Vagos Motorcycle. Desde entonces, Boxer se convirtió en uno de los miembros más destacados de la organización, siendo conocido por su gran capacidad para asesinar sin dejar rastros. Tal vez te preguntes cómo es posible que estos criminales pudieran comunicarse y organizar todo el funcionamiento de esta estructura bajo la atenta mirada de los guardias. En primer lugar, siempre ha habido oficiales corruptos que aceptan dinero a cambio de mirar para otro lado. Además, los miembros de este clan construyeron su propio sistema secreto de órdenes mortales. Así lo describió Enríquez. I say that I had a visitor and I told the visitor, hey, how's Joe doing? Joe's doing fine. Yeah? Why don't you ask Berta to go over there and see him and make sure she talks to him for me and give him my very best. Okay, to you it sounds like Berta's going to go over there and give him regards, but to me, I've just authorized a hit against this individual. Para 1985, Boxer ya era un completo carnal, término que es utilizado para referirse a los integrantes de mayor nivel de la organización, una forma vernácula y fraternal de otorgar legitimidad. Enríquez tuvo un papel fundamental para la estructuración de la M como un sindicato criminal respetable y de ganancias millonarias. Al ser un orador destacado y un asesino respetado, logró reclutar a miles de jóvenes a las filas del frente. Esto se vio reflejado tanto dentro como fuera de las prisiones californianas. En la entrevista que repasamos, el gángster retirado enumeró las cualidades necesarias para ser un jefe en el mundo de la mafia. You have some specific quality. You have to have this magnetism that attracts these other alpha males, these killers, these creme de la creme of California criminal society. You have to attract them. If you have that magnetism, you have this leadership quality, you have the intellect, you have the heart. If you're willing to kill, somebody will sponsor. Boxer describe al reclutador ideal como una persona segura y magnética, que inspira admiración en sujetos peligrosos dispuestos a causar daño en las personas. De alguna manera se refiere a ese rol casi como al de un líder religioso que guía a su rebaño, solo que en este caso está repleto de ovejas negras sedientas de sangre. Las épocas doradas de Enríquez se acabaron en 1989. En aquel entonces el mafioso llevaba a cabo los cobros al narcomenudeo en las calles del sur de California. En ese rol, René cometió 2 asesinatos que terminaron condenándolo. En primer lugar, pagó a un sicario para matar a una vendedora de cocaína, Cynthia Gabaldón, quien se creía que estaba ocultando una parte de sus ganancias a la M.
Además de esa muerte, Enríquez mató personalmente a un compañero de su propia organización de nombre David Gallegos, quien había escapado de un tiroteo, por lo que rompió la ley de cobardía. La eliminación de este hombre fue demasiado brutal. René le inyectó una sobredosis de heroína. Luego de tortuosos minutos de dolor y vómitos, mató a su víctima con 5 disparos en la cabeza. La policía no tardó mucho tiempo en atar cabos. A las semanas de cometer ambos crímenes, Enríquez fue arrestado. No tuvo más opción que declararse culpable para así obtener una pena de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Desde entonces permanece tras las rejas, aunque dejaremos su historia en pausa brevemente para continuar narrando el devenir de la mafia mexicana. Desde inicios de los 90, el poder que ejercía la M sobre el crimen de la región era tal que con solo una orden de sus líderes podía incrementar o bajar notablemente la cantidad de asesinatos cometidos. Unas pocas palabras bastaban para transformar uno de los estados más importantes de Estados Unidos en un verdadero infierno de violencia armada o en un lugar relativamente pacífico. Todo dependía de las necesidades del negocio. Por ejemplo, en 1992, Joe Morgan, un referente de la mafia mexicana, ordenó que no se realizaran fusilamientos a bordo de vehículos, también conocidos como drive-by. Desde que se emitió la orden en abril hasta su anulación en septiembre del mismo año, no se cometió un solo asesinato empleando esa metodología en todo el sur californiano. Debido al caos generado en las calles en aquella época, el Buró Federal de Investigaciones efectuó una serie de arrestos. Algunos de los más ambiciosos se realizaron mediante la infiltración de agentes dentro del grupo criminal para grabar las actividades ilegales. Si te preguntas cómo se veía ese material, estás en tu día de suerte, ya que los registros están disponibles. De acuerdo con investigaciones realizadas por el FBI, la mafia mexicana tiene pactos de colaboración con el grupo neonazi Aryan Brotherhood, una organización intracarcelaria solo para blancos. La M ha empleado a miembros de la Hermandad Aria como asesinos a sueldo para eliminar a enemigos en común, principalmente a integrantes de pandillas afroamericanas o europeas que se encuentran dentro del sistema penitenciario estadounidense. Se estima que durante los años 90, casi la mitad de los asesinatos ocurridos dentro de las prisiones californianas fueron ordenados por capos mexicanos. Actualmente, las autoridades estadounidenses creen que la M no está presidida por un único líder. Muchos miembros de la mafia mexicana tienen el poder y el respeto suficiente como para ordenar asesinatos y llevar a cabo operativos de tráfico de gran importancia. Enríquez está de acuerdo con esta apreciación y opina que el estado actual de la línea de mando es caótico. A Mexican Mafia member can authorize a hit on anybody, as long as it's not a relative of another Mexican Mafia member or a worker of a Mexican Mafia member. But now it's become like a phenomenon out of control. There are lists that are 4 or 5 pages long. No se sabe con precisión cuántos integrantes activos hay en esta organización criminal, pero seguramente son varios miles de sicarios armados al servicio de los capos regionales. Se espera que los miembros demuestren de manera constante su letalidad a la M, lo que puede incluir desde robos a asesinatos. La pena por no cumplir con este requisito y negarse a superar las pruebas es la muerte. De acuerdo con el reglamento interno de la mafia mexicana, hay 4 actividades que son castigadas con la ejecución inmediata del culpable: actos de cobardía, no respetar a los compañeros de la pandilla, comportamientos homosexuales y ser soplón de la ley o de los enemigos del grupo. Esta última no suele ser rota, menos aún por personas importantes dentro de la organización. Es por eso que el caso de René Enríquez es único. En 2004, estando aún en prisión, Boxer decidió dejar atrás sus años criminales y abandonar la mafia mexicana. Desde entonces ha proporcionado información de gran importancia para las agencias de seguridad,
actuando como testigo experto en decenas de asesinatos realizados en Estados Unidos. Enríquez observa fotos de las escenas del crimen y opina sobre el modus operandi empleado por los sicarios. De esa manera, los policías tienen una mejor idea de quién podría estar detrás del ataque. Gracias a su trabajo se resolvieron múltiples ejecuciones que tenían rasgos mafiosos, pero que presentaban poca evidencia para guiar a las autoridades. Además, Enríquez ha colaborado en proyectos de entrenamiento a nuevos oficiales, a quienes el ex gángster les brinda todo su conocimiento sobre las calles y el negocio. Gracias a su contribución, más de una docena de agencias federales y estatales han escrito cartas de recomendación solicitando la libertad condicional del antiguo gángster, afirmando que ha completado su reinserción y que demostró su compromiso con la ley. De acuerdo con autoridades del sistema penitenciario de California, hay serias posibilidades de que en el futuro cercano, este ex integrante de la M vuelva a caminar en libertad. Pero no es tan sencillo. En primer lugar, de ser liberado, el hombre debería ingresar de inmediato en un programa de protección de testigos. Recuerda que la primera ley de la mafia mexicana es no ser un soplón, y el precio a pagar es la muerte. En el instante en que René quite un pie de la cárcel, habrá decenas de sicarios con su nombre anotado en una lista negra. Los capos no olvidarán jamás la traición de parte de uno de sus hombres más importantes. La descripción brindada sobre su funcionamiento es concisa. True organized crime, in the purest sense of the word. It's organized crime. This is not a prison gang. This is not a bunch of individuals sitting around wearing headbands and khakis. A bunch of cholos acting tough. These are gangsters. These are contemporary, modern-day gangsters. En 2015, durante una de las tantas apelaciones realizadas frente al estado de California, Enríquez contó que estaba totalmente dispuesto a cambiar su identidad e ingresar en los programas de protección. En caso de concretarse, sus movimientos serán monitoreados de cerca por policías especialmente asignados, presentes en cada rincón del país. Su pedido de misericordia aún no fue oído por el Estado. El entonces gobernador de California, Jerry Brown, puso una pausa indefinida a su liberación. Para justificar su decisión, el político presentó un escrito donde detalla algunos de los motivos. Él es un objetivo de primera prioridad para la mafia mexicana. La liberación del señor Enríquez representa un serio peligro para él, para su familia, para los oficiales que deben vigilarlo y para la comunidad en la cual será recolocado. En la visión de Brown, la violencia de la M no solo afectará a René, sino también a todo su entorno. Por eso lo más seguro es que continúe tras las rejas. Más allá de la decisión del político, nos gustaría que seas parte de este polémico debate que lleva varios años dentro del sistema penitenciario californiano. ¿Crees que Enríquez pagó su deuda con la sociedad y debe volver a caminar libre por las calles? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. La historia de René y de la mafia mexicana es una forma interesante de comprender el destino de muchos inmigrantes en Estados Unidos. La falta de oportunidades y la marginalidad empujan a miles de jóvenes a unirse a pandillas. Allí encuentran un sentido de pertenencia y un grupo que cuida sus espaldas. Claro, ese supuesto afecto se paga a un precio muy alto, entregando la vida por la causa. De lo contrario, puede ser acusado de traición o cobardía y, como te anticipamos, la pena para esos pecados es la muerte. Aún queda mucho por contar sobre la M. En próximas entregas continuaremos ahondando en los crímenes más brutales de esta organización tan particular que desde las prisiones de California pasó a dominar las calles de múltiples estados norteamericanos. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.